Soy Harper Evans, tengo 32 años, me gradué de la secundaria y logré construir un negocio de $10 millones desde cero. Crecí en un pequeño pueblo de Michigan y jamás imaginé que alcanzaría este nivel de éxito. O que mi suegra, Judith, llegaría un día a llamarme basura sin educación durante una cena familiar. Mi esposo Ethan, mi novio desde la secundaria, siempre apoyó mis sueños, incluso cuando su familia no lo hacía. Aquella noche fatídica, lo que empezó como una reunión familiar común terminó en una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida por completo. Pero antes de contarte cómo pasé de vivir en la mansión de mis suegros a disfrutar de mi propio paraíso frente a la playa en Hawái, cuéntame desde dónde me estás viendo. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte si quieres más historias sobre cómo defender tus propios sueños. Crecí en Oak Ridge, Michigan. Mis padres trabajaban en varios empleos solo para poder pagar las cuentas. Papá trabajaba de día en la fábrica local y por las noches hacía repartos. Mamá limpiaba casas y los fines de semana atendía mesas en un restaurante. A pesar del cansancio, siempre encontraban tiempo para mí, su única hija. Me enseñaron el valor del trabajo duro, algo que siempre llevaría conmigo. Nuestra pequeña casa de 2 habitaciones no tenía lujos, pero era nuestro hogar. Compartía mi cuarto con cajas llenas de productos de limpieza de mi madre y las decoraciones de temporada que no cabían en el diminuto ático. Mientras otros niños estrenaban ropa cada año escolar, yo aprendí a ser creativa combinando prendas de segunda mano que encontraba en tiendas de caridad. Incluso siendo adolescente, ya tenía el espíritu emprendedor. A los 15 años empecé a hacer pulseras de cuentas y las vendía a mis compañeros. Compraba los materiales con el dinero que ganaba cuidando niños, fabricaba las joyas durante los recreos y las vendía después de clases. No era mucho, pero esa primera sensación de ganar mi propio dinero me resultó embriagadora. Todo cambió en segundo año de secundaria, cuando me asignaron como compañera de laboratorio de Ethan Parker en la clase de química. Ethan era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, de familia adinerada y con su futuro universitario asegurado desde que nació. Además, con su cabello castaño ondulado y sus ojos amables, era innegablemente atractivo. Estaba segura de que se decepcionaría al estar emparejado conmigo, la chica que repetía los mismos 3 conjuntos de ropa cada semana. «Eres Harper, ¿verdad?», me preguntó el primer día. «Te he visto vendiendo esas pulseras. Eso está genial». Me sorprendió que siquiera me hubiera notado, y más aún que reconociera mi pequeño emprendimiento. «Gracias. Es solo algo que hago para ganar un poco de dinero extra». «No, en serio. La mayoría de los chicos de nuestra edad simplemente le piden dinero a sus padres. Tú estás generando el tuyo. Eso es admirable». Así era Ethan. Sabía encontrar el valor donde otros no lo veían, incluso en mí. Hacíamos un gran equipo en química, y no solo porque Ethan fuera inteligente. Nos complementábamos. Yo era meticulosa y cuidadosa. Él, creativo e intuitivo. Teníamos las mejores calificaciones de la clase y nuestras conversaciones iban mucho más allá de las fórmulas químicas. 3 meses después de habernos conocido, empezamos a salir. Nuestra primera cita fue en el diner local donde mi mamá a veces trabajaba. Me morí de la vergüenza cuando fue ella quien salió a tomarnos la orden, pero Ethan la conquistó en un instante. Siempre tenía ese efecto en las personas. Conocer a su familia fue otra historia. Los Parker vivían en Lakeside Heights, el vecindario más acomodado de la ciudad. Su casa era prácticamente una mansión comparada con la mía. Césped perfectamente cuidado, un garaje para 3 autos, todo impecable. Judith Parker, con su cabello perfectamente teñido y su membresía en el club de tenis, me evaluó de pies a cabeza apenas crucé la puerta. «Así que tú eres la chica de la que Ethan tanto habla», dijo, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿A qué se dedica tu padre?» «Trabaja en Midland Manufacturing», respondí, intentando sonar orgullosa. «Oh, qué bien», replicó, en un tono que dejaba claro que no lo consideraba algo admirable. Walter, el padre de Ethan, era más cálido. Abogado exitoso, había levantado su bufete desde cero y parecía respetar el esfuerzo donde quiera que lo viera. Los hermanos de Ethan, Grace y Michael,
Fueron educados pero distantes, claramente siguiendo las indicaciones de su madre. A medida que avanzábamos en la secundaria, Ethan y yo nos fuimos uniendo cada vez más, a pesar de la evidente brecha social entre nuestras familias. Cuando llegó el último año, Ethan fue aceptado en Cornell, la universidad donde su padre había estudiado. Yo no había solicitado ingreso a ninguna universidad. Económicamente no era viable, y además, mis sueños iban por otro camino. Podrías conseguir becas, insistía Ethan. Eres lo suficientemente inteligente. Tal vez, le respondía, pero no es lo que quiero ahora. Quiero empezar a trabajar. Tal vez ahorrar para iniciar algún día un verdadero negocio. Él respetaba mi decisión, aunque su familia no lo hiciera. Judith, en particular, era muy crítica con mi falta de ambición académica. Sabes, nunca encajará en nuestro mundo, le escuché decirle a Ethan una noche, antes del baile de graduación. Una chica sin educación no tiene futuro. Pero Ethan siempre me defendía. Harper es la persona más ambiciosa que conozco. Solo tiene un camino distinto. Prometimos mantener nuestra relación a distancia cuando él se fue a Nueva York. Yo me quedé en Michigan trabajando en 2 tiendas minoristas y ahorrando cada centavo. Por las noches, me enseñaba a mí misma diseño gráfico y principios básicos de marketing con los recursos gratuitos de la biblioteca pública. A los 22 años, mientras Ethan terminaba su carrera, me lancé y comencé mi primer negocio formal, un pequeño servicio de gestión de redes sociales para comercios locales. Con mis ahorros compré una computadora decente y monté el negocio en el garaje de mis padres. Ethan me visitaba cada vez que podía, animándome incluso cuando solo tenía 2 clientes y apenas ganaba lo suficiente para pagar la factura del móvil. Estás construyendo algo, me decía. Eso toma tiempo. Yo creo en ti. Su fe en mí lo significaba todo, especialmente en esos momentos donde parecía que solo yo veía el potencial de mis sueños. Ethan me propuso matrimonio el verano después de su graduación. Teníamos 24 años, jóvenes para muchos, pero seguros de nuestro futuro juntos. La fiesta de compromiso en casa de los Parker fue un verdadero contraste. La alegría entusiasta de Ethan frente a la decepción mal disimulada de Judith. Siempre imaginé a Ethan con alguien más, establecida, comentó a una amiga lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Pero el amor juvenil, ¿qué se le va a hacer? Nuestra boda fue pequeña pero hermosa, en un jardín botánico local. Mis padres gastaron dinero que no tenían para darme un día especial. Los padres de Ethan también colaboraron, aunque Judith se encargó de que todos supieran exactamente cuánto habían aportado en cada detalle. Durante la recepción, me acorraló cerca del baño. Espero que sepas lo afortunada que eres, me dijo Judith, copa de champán en mano. No muchas chicas de tu origen terminan con alguien como mi hijo. Sonreí apretando los dientes. Sé perfectamente lo afortunada que soy de haber encontrado a alguien que me valora por quien soy. Después de la luna de miel, nos mudamos a un pequeño apartamento de una habitación. Ethan comenzó su trabajo corporativo en una firma financiera, vistiendo trajes que sus padres le habían comprado y llevando un maletín que costaba más que mi primer coche. Yo seguía intentando hacer despegar mi incipiente negocio, adaptando el armario extra como espacio de oficina. El primer año de matrimonio fue mágico. A pesar de nuestro ajustado presupuesto, Ethan jamás se quejó de nuestro estilo de vida modesto. Aunque él había crecido con muchos más lujos, sabíamos encontrar nuestra propia diversión, cocinábamos cenas experimentales, hacíamos noches de películas en nuestro sofá de segunda mano y soñábamos juntos con nuestro futuro. Sin embargo, mi negocio no despegaba. A los 3 meses, perdí a mi cliente más importante cuando decidieron contratar a una agencia más grande. Poco después, mi computadora colapsó, llevándose consigo trabajo que no había respaldado. Comprar una nueva nos dejó sin el fondo de emergencia. Quizás esto es una señal, le dije una noche, conteniendo las lágrimas, tras perder otro cliente potencial frente a un competidor. Tal vez debería buscar un trabajo convencional. Esto es parte del camino, me respondió Ethan, abrazándome. Todo emprendedor exitoso pasa por tropiezos. La diferencia es que ellos no se rinden.
Intenté nuevamente, esta vez con un enfoque más centrado, pero mi segundo intento, una boutique online de ropa vintage seleccionada, también fracasó. No podía competir con las grandes tiendas en costos de envío ni en variedad de productos. En la cena navideña de ese año con los Parker, Judith no desaprovechó la oportunidad para hacer comentarios sobre mis dificultades. ¿Has pensado en volver a estudiar, Harper? Preguntó con un tono dulce, pero cargado de condescendencia. Nunca es tarde para obtener un título. Incluso un grado en un colegio comunitario te daría algo de credenciales. Mamá, la interrumpió Ethan, molesto. ¿Qué? Solo me preocupo, continuó Judith. 2 negocios fallidos en un año no son precisamente un gran historial. Tragué mi orgullo. De cada intento estoy aprendiendo lecciones muy valiosas. Estoy segura de que la lección es que algunas personas nacen para ser emprendedoras y otras, simplemente, para trabajar para ellas, sentenció con un gesto de desdén. De regreso a casa, Ethan no dejaba de disculparse. No tiene ningún derecho a hablarte así, decía. No entiende lo que estás intentando construir. ¿Alguien lo entiende? Pregunté en voz baja. Yo sí, me dijo, tomando mi mano. Y con el tiempo, todos los demás también lo harán. Fue en ese momento bajo cuando descubrí mi verdadero talento. Una amiga me pidió ayuda para promocionar su pequeña panadería en redes sociales. Sin nada que perder, diseñé una campaña que destacaba las historias personales detrás de sus recetas. Las publicaciones se viralizaron localmente y sus ventas se duplicaron en un mes. El boca a boca hizo su trabajo y pronto tenía 3 nuevos clientes pidiéndome estrategias similares para sus negocios. Me di cuenta de que tenía un don para encontrar la conexión emocional entre las empresas y sus clientes, algo que no se aprende en un aula. Bauticé mi nuevo proyecto como Nere Tibet y trabajé obsesivamente para perfeccionar mi enfoque. Nuestro apartamento se convirtió en mi oficina, con Ethan llegando a casa muchas noches y encontrándome aún en pijama, pegada a la computadora desde el amanecer. Trabajaba jornadas de 16 horas, absorbiendo todo lo que podía sobre marketing digital, psicología del consumidor y la incipiente economía de influencers. A los 6 meses, conseguí mi primer gran cliente, una cadena regional de gimnasios que luchaba por competir con las marcas nacionales. Mi campaña se centró en historias de transformación reales de sus miembros, creando un sentido de comunidad auténtica que los diferenciaba de los gigantes corporativos. La membresía aumentó un 30% en apenas 3 meses. Durante una cena familiar, decidí mostrarle la campaña a Judith, esperando al fin recibir algo de reconocimiento. Ella apenas asintió. Está bien que te estén dando una oportunidad, comentó. Solo espero que estés cobrando lo adecuado. Los pequeños negocios suelen esperar trabajo gratis a cambio de exposición, en vez de pagar lo que corresponde. Respiré hondo y reuní el coraje. En realidad, le respondí, ya firmaron un contrato de 6 cifras para todo el año. Ni siquiera esa noticia logró entusiasmarla. Bueno, ya veremos si renuevan. Renovaron. Y no solo eso, me recomendaron con otros negocios. Al terminar ese año, ya contaba con 7 clientes importantes y empezaba a obtener ganancias reales. Ethan celebraba cada logro conmigo. Abría una botella de champán por cada nuevo contrato y me escuchaba atentamente mientras le compartía mi creciente visión. Vas a ser imparable, me decía, con un orgullo genuino en los ojos. Esto es solo el comienzo. Por primera vez, empecé a creerle. Al tercer año de matrimonio, Nere Tibet ya no era solo yo en pijama trabajando desde nuestro apartamento. Había contratado a 3 empleados de tiempo completo y alquilado una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Nuestra lista de clientes ya no se limitaba a Michigan, sino que incluía empresas de todo el Medio Oeste. Lo que nos diferenciaba era nuestro enfoque, historias auténticas que creaban vínculos emocionales entre marcas y clientes. Mientras otras agencias aún intentaban comprender cómo usar eficazmente las redes sociales, nosotros ya estábamos implementando estrategias pioneras con resultados medibles. A los 27 años, mis ingresos superaban el salario corporativo de Ethan. La primera vez que le mostré mis ganancias trimestrales, se quedó boquiabierto.
Harper, esto es increíble, dijo, revisando los números. Has construido todo esto desde cero. Construimos nuestra vida juntos, lo corregí. Tu apoyo lo hizo posible. Con nuestros ingresos combinados, compramos nuestra primera casa, una hermosa vivienda de 4 habitaciones en un buen vecindario. No era Lakeside, donde vivían los Parker, pero estaba a años luz de la humilde casa de mis padres. Me empeñé en que lo pagáramos nosotros mismos, sin aceptar la ayuda económica que los padres de Ethan habían ofrecido. Podemos hacerlo por nuestra cuenta, le dije. Quiero que construyamos nuestra vida basándonos en lo que hemos logrado. Él aceptó, aunque noté que parte de él estaba condicionado a aceptar la asistencia de sus padres. Romper esa dependencia era importante para mí, aunque eso implicara ajustar nuestro presupuesto al principio. Cuando invitamos a ambas familias a la fiesta de inauguración, el contraste entre ellas era evidente. Mis padres llegaron temprano, trayendo comida casera y preguntando en qué podían ayudar. Judith y Walter llegaron puntualmente, con una costosa botella de vino y un arreglo floral profesional. Es acogedora, comentó Judith, recorriendo la casa con la mirada. Una buena casa de inicio. En realidad, nos encanta este vecindario, le respondí. Planeamos quedarnos aquí muchos años. Mientras el negocio seguía creciendo, el orgullo de Ethan por mis logros se hacía cada vez más evidente. Presumía mis éxitos ante amigos y colegas, y a menudo me presentaba como la genia del marketing que estaba revolucionando la forma en que las marcas se conectaban con sus clientes. El apoyo de Ethan nunca flaqueó, incluso mientras el resentimiento de su madre se hacía cada vez más evidente. Los comentarios de Judith pasaron de ser despectivos a disfrazarse de cumplidos con doble filo. ¿Quién iba a pensar que el pequeño hobby de redes sociales de Harper terminaría convirtiéndose en un trabajo de verdad? Decía. O soltaba con aire de superioridad. Es increíble lo que la gente puede lograr hoy en día sin una educación formal. Walter, en cambio, comenzó a mostrar un respeto silencioso. Como hombre que había levantado su propio bufete desde cero, reconocía el esfuerzo necesario para construir algo desde la nada. De vez en cuando, me hacía preguntas genuinas sobre mis estrategias de negocio o las tendencias del mercado, realmente interesado en mi punto de vista. El verdadero cambio en la dinámica familiar llegó cuando la hermana de Ethan, Grace, atravesó serios problemas económicos. Tras graduarse de una costosa universidad privada con un título en Historia del Arte, le costaba encontrar un empleo que le permitiera cubrir sus gastos y las abultadas deudas estudiantiles. «Podemos ayudar», ofrecí sin dudarlo cuando Grace, entre lágrimas, nos explicó su situación durante una cena dominical en casa de los Parker. «¿Qué tal si cubrimos tus pagos de préstamos por un año mientras te estabilizas?» Judith frunció el ceño. «Es muy generoso, pero Grace no necesita caridad». «No es caridad», intervino Ethan con firmeza. «Es familia ayudando a familia». Terminamos pagando los estudios de Grace para obtener un certificado especializado en diseño digital, lo que la hizo mucho más competitiva en el mercado laboral. Además, cubrimos sus cuotas del préstamo estudiantil hasta que consiguió un buen empleo. La gratitud en sus ojos significó el mundo para mí. Habiendo crecido con tan poco, poder ayudar a alguien más era un verdadero regalo. Meses después, el hermano de Ethan, Michael, enfrentó una crisis médica, una rara condición que requería un tratamiento especializado que su seguro no cubría por completo. Sin pensarlo, transferí el dinero necesario para cubrir los $50,000 en facturas médicas. Cuando Michael intentó rechazar la ayuda, simplemente le dije: «La familia no permite que la familia sufra cuando puede ayudar». La expresión de Judith fue compleja, una mezcla de gratitud, resentimiento y algo parecido a la vergüenza. Siempre me había visto como alguien inferior, y ahora era yo quien tenía los medios para ayudar a sus hijos de maneras que ella no podía. Desde entonces, las reuniones familiares adquirieron un tono distinto. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era la chica sin educación que, según ella, había atrapado a su hijo. Ahora era una empresaria exitosa que se había ganado su lugar en la mesa. Y eso, Judith no lo soportaba. En Acción de Gracias de ese año,
Se esforzó en halagar mis logros empresariales, pero no pudo evitar agregar. Aunque supongo que, sin la carga de la universidad, tuviste mucho tiempo libre para enfocarte en el trabajo, mientras otros estudiaban. Sonreí amablemente. La educación viene de muchas formas. Estoy agradecida por el camino que me trajo hasta aquí. Cuando mi empresa cumplió 5 años, ya contábamos con 20 empleados, una oficina en el centro de Grand Rapids y clientes en todo el país. Nereti Bets se había hecho famosa por transformar la manera en que las empresas se conectaban con los consumidores, especialmente con los millennials y la generación Z. Nunca olvidé mis raíces. Contraté a varias personas de mi antiguo vecindario, incluyendo a la hija de mi orientadora escolar, quien necesitaba un nuevo comienzo tras recuperarse de problemas personales. También creé una beca para estudiantes emprendedores que eligieran caminos alternativos al éxito. Y me aseguré de que mis padres nunca tuvieran que volver a trabajar en varios empleos para sobrevivir. Durante todo ese tiempo, Ethan siguió siendo mi mayor admirador, siempre creyendo en mí incluso cuando yo misma dudaba. Nuestra relación era más fuerte que nunca, a pesar de la sombra de resentimiento que su madre seguía proyectando en cada encuentro familiar. El día que Nereti Bets alcanzó una valoración de $10 millones fue surrealista. Tenía 30 años y estaba sentada frente a posibles inversores que querían llevar mi empresa al siguiente nivel. Su oferta incluía capital de expansión, alianzas estratégicas y los recursos necesarios para escalar a nivel nacional, manteniéndome al mando de la compañía. «Has construido algo extraordinario», me dijo la inversora principal, una mujer que había aparecido en la portada de Forbes. «Tu enfoque sobre el storytelling digital está transformando la industria». Esa noche, Ethan y yo celebramos con una cena privada en el mejor restaurante de la ciudad. Pedimos champán que, 5 años atrás, jamás hubiéramos podido costearnos. Por la chica que vendía pulseras hechas a mano en la secundaria, brindó Ethan, con los ojos brillando de orgullo. «Mírala ahora». «Por nosotros», lo corregí. «No podría haberlo logrado sin que creyeras en mí». Con nuestra nueva libertad financiera, compramos una casa de vacaciones de lujo en Kauai, Hawái. 3 habitaciones frente al mar, con un sendero privado hacia la playa. Era nuestro santuario, un lugar donde podíamos escapar de las crecientes presiones del éxito y las expectativas familiares. Ethan, que cada vez se sentía más insatisfecho en su puesto corporativo, finalmente dio el salto y se unió a mi empresa como director de operaciones. Su título en negocios y su experiencia corporativa aportaron la estructura necesaria a nuestro equipo en rápido crecimiento, mientras mi visión creativa seguía guiando nuestra estrategia. «Hacemos un buen equipo», dijo en su primer día oficial, mientras organizaba su oficina junto a la mía. «Siempre lo hemos hecho», respondí, recordando aquella clase de química donde todo había comenzado. Con el éxito combinado, decidimos mudarnos a una casa más grande, curiosamente en Lakeside Heights, el mismo barrio exclusivo donde Ethan había crecido. Aunque nuestra nueva casa no estaba justo al lado de la de sus padres, sí lo suficientemente cerca para hacer visitas frecuentes. Pensé que la cercanía podría aliviar las tensiones con Judith. Me equivoqué. Las cenas dominicales en casa de los Parker se volvieron cada vez más incómodas. Lo que antes eran simples comentarios pasivo-agresivos de Judith, se transformaron en hostilidad apenas disimulada. Cada nuevo logro en mi empresa parecía ofenderla personalmente, como si mi éxito contradijera todo lo que ella creía. «La empresa de Harper se expandirá a Chicago el mes que viene», anunció Ethan orgulloso durante una de esas cenas. «Qué bien», respondió Judith fríamente. «Aunque me pregunto si tanto viaje de negocios es saludable para un matrimonio. ¿No echas de menos tener una esposa que esté realmente en casa?» «Harper está construyendo un imperio», intervino Grace, que desde que la ayudé con su educación se había convertido en una de mis mayores defensoras. «Y Ethan está a su lado construyéndolo con ella». «Sí, bueno, algunos de nosotros tenemos valores más tradicionales sobre el rol de la mujer», bufó Judith. Walter carraspeó. «El mundo de los negocios ha cambiado, Judith. El éxito de Harper es admirable en cualquier medida. Supongo», cedió ella a regañadientes.
Aunque siempre me pregunto cuánto durarán todos estos negocios por Internet. Me parece una burbuja a punto de estallar. A medida que nuestra situación financiera seguía mejorando, me encontré cubriendo cada vez más gastos familiares. Cuando los Parker planearon un viaje familiar a Europa, insistí en pagar los boletos de primera clase y el alojamiento de lujo como regalo de Navidad. No tienes por qué hacer esto, protestó Walter, aunque no con mucha convicción. Quiero hacerlo, le respondí. Son familia. Financié la entrada del primer apartamento de Grace. Pagué la boda de Michael en un viñedo de Napa Valley. Incluso me hice cargo de las costosas renovaciones de la casa de vacaciones de los Parker en Aspen. Fue durante la planificación de esas reformas cuando descubrí algo que me hirió de verdad. Llevaba 2 años pagando la cuota del club de campo de Judith y Walter sin saberlo. Ethan lo había configurado como un pago automático desde nuestra cuenta conjunta, después de que Walter mencionara sus preocupaciones financieras durante la recesión económica. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté a Ethan, sin enfadarme, pero visiblemente dolida. No quería hacer un drama de esto, admitió. Las inversiones de papá sufrieron pérdidas y estaban avergonzados. Mamá se moriría de la vergüenza si supiera que lo estamos cubriendo nosotros. La misma madre que constantemente desprecia mi carrera y mi falta de estudios. Respondí. Es de otra generación. Trató de justificar Ethan, aunque ya sonaba débil. No pretende hacer daño. Pero sí lo hacía. Y mientras más crecía nuestro éxito, más crecía su resentimiento. La dinámica se volvió cada vez más tóxica, con Judith haciendo comentarios sobre dinero nuevo y cómo la educación proporciona una clase y refinamiento que el dinero no puede comprar. Lo que más me dolía no era su ingratitud, sino cómo afectaba a Ethan. Se encontraba atrapado entre el amor y respeto que me tenía y su vieja costumbre de complacer a su madre. Después de cada reunión familiar, quedaba agotado y en silencio, desgarrado entre 2 mundos. No tenemos que seguir asistiendo a estas cenas. Le sugerí una noche de domingo mientras conducíamos de regreso, en un tenso silencio. Son mi familia, Harper, respondió él, con el cansancio marcado en la voz. Y yo soy tu esposa. Estoy cansada de ser tratada como una intrusa después de 7 años de matrimonio. Me tomó la mano. Lo sé. Hablaré con ella otra vez. Pero esas conversaciones nunca cambiaban nada. Si acaso, solo lograban que Judith disfrazara mejor sus críticas, camuflándolas en comentarios sobre nuestro ritmo de trabajo o el hecho de que aún no tuviéramos hijos, otro de sus temas favoritos. En algún momento querrás frenar un poco y darle una familia a Ethan, comentó durante una charla junto a la piscina en su casa. Después de todo, el trabajo más importante de una mujer no está en una oficina. Había mordido mi lengua incontables veces por respeto al deseo de Ethan de mantener la armonía familiar. Había pasado por alto los desaires, pagado gastos familiares sin reconocimiento y tratado de ganarme a una mujer que desde el primer día había decidido que yo no era suficiente para su hijo. Pero incluso mi paciencia tenía límites, y estaban a punto de ser puestos a prueba de una forma que jamás imaginé. La cena que lo cambiaría todo estaba pensada para celebrar el nuevo trabajo de Grace en una prestigiosa firma de diseño, un puesto que había conseguido gracias a las habilidades adquiridas en el programa que yo misma financié. Judith organizó una elegante velada en su mansión, invitando a familiares y amigos cercanos para conmemorar el logro de su hija. Esa noche, me esmeré en prepararme, eligiendo un vestido de diseñador sobrio y los pendientes de perlas que Ethan me había regalado en nuestro aniversario. Algo dentro de mí me decía que debía revestirme de los símbolos del éxito que ni siquiera Judith podría cuestionar. «Estás preciosa», me dijo Ethan mientras estacionábamos en la entrada circular de sus padres. «Gracias. Intentemos disfrutar de la noche», le respondí, apretando su mano. Al fin y al cabo, esto es por Grace. La mansión Parker, como siempre, impresionaba. Una casa colonial con jardines perfectamente cuidados y un vestíbulo de 3 pisos coronado por una lámpara de cristal. Judith nos recibió en la puerta, ya con una copa de vino en mano, aunque apenas pasaban de las 6. «Ethan, querido», dijo efusivamente, abrazando a su hijo mientras apenas me dirigía una mirada. «Todos están en la sala».
Grace está absolutamente radiante. La velada comenzó de forma agradable. Grace, verdaderamente emocionada, agradecía sinceramente el apoyo que yo le había brindado. No lo habría logrado sin Harper, dijo a un grupo de familiares. Ella creyó en mí cuando yo misma estaba por rendirme. Bueno, sin duda tiene dinero de sobra para gastar, intervino Judith, riéndose de forma exagerada. Aunque estoy segura de que tu talento natural habría encontrado el camino de todos modos. Noté que rellenaba su copa más seguido de lo habitual. Sus mejillas se enrojecían conforme avanzaba la noche. Walter también lo notaba, lanzándole miradas preocupadas que ella ignoraba. Cuando nos sentamos a cenar en el comedor formal, Judith ya estaba visiblemente ebria. Sus comentarios se volvieron menos sutiles, su sonrisa más forzada. Me preparé para lo que pudiera venir. La conversación giró en torno al éxito empresarial, con varios invitados preguntando por el crecimiento de Neret y Bech y la incorporación de Ethan a la empresa. Respondía con modestia, sin querer avivar el resentimiento de Judith. Harper fue destacada este mes en Marketing y Nevate Magazine, mencionó Ethan con orgullo. Eso es increíble, dijo Grace. Para ser autodidacta, has logrado muchísimo. Autodidacta, repitió Judith, girando su copa de vino. Sí, se puede decir así. Otros lo llamarían, sin educación. Un incómodo silencio cayó sobre la mesa. Mamá, advirtió Ethan. ¿Qué? Estoy elogiando su ingenio. Hoy en día no todos necesitan títulos caros para ganar dinero. El Internet lo ha hecho posible. Respiré hondo. La educación tiene muchas formas, Judith. Siempre he sido una aprendiz, aunque no dentro de un aula tradicional. Claro, respondió ella con un gesto desdeñoso. Aunque hay algo que decir sobre el refinamiento que otorgan los estudios superiores, las conexiones, la cultura. Walter carraspeó. Lo que importa son los resultados, y los de Harper hablan por sí solos. La conversación cambió de rumbo al llegar el plato principal, pero Judith no había terminado. Cuando Grace comentó la posibilidad de abrir su propio estudio de diseño algún día, le ofrecí un consejo. Al principio es útil establecer una base de clientes mientras aún se trabaja por cuenta ajena. Así empecé yo, trabajando noches y fines de semana hasta tener suficientes clientes para independizarme. Por favor, interrumpió Judith, con la voz ya algo pastosa. Grace no necesita consejos de negocios de alguien que tuvo suerte con las redes sociales. Ella tiene una verdadera educación en la que apoyarse. Mamá, susurró Grace, horrorizada. ¿Qué? Solo digo que hay diferencia entre tener una verdadera formación empresarial y lo que sea que Harper hace en Instagram todo el día. Ethan dejó los cubiertos. Ya basta, mamá. Harper dirige una empresa multimillonaria que da empleo a 27 personas, incluyéndome a mí. Su lo que sea en Instagram está revolucionando cómo las marcas conectan con los consumidores. ¿Y quién pagó el certificado de diseño de tu hermana? Agregó Michael inesperadamente. O mis facturas médicas el año pasado. Harper lo hizo. El rostro de Judith se tornó aún más rojo. Nadie le pidió que derrochara su dinero. Si está tan desesperada por comprar su lugar en esta familia. Judith. La interrumpió Walter con severidad. No. Ya me he callado demasiado tiempo, continuó ella, alzando la voz. Todos hemos tenido que sentarnos aquí fingiendo que Ethan no desperdició su potencial al casarse con una chica sin educación del lado pobre de la ciudad. 7 años llevamos soportando esto. ¿Y qué hace ella? Presume su éxito de dinero nuevo como si eso de alguna forma borrara de dónde viene. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Me mantuve perfectamente quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo, negándome a darle la reacción emocional que claramente buscaba. Debería sentir vergüenza, le dijo Ethan a su madre en un tono bajo pero firme. ¿Yo sentir vergüenza? Rió Judith con amargura. Yo no fui quien se casó por debajo de su nivel ni dejé que mi esposa me mantuviera. ¿Qué clase de hombre vive de los ingresos de su mujer? ¿Un hombre seguro de sí mismo? Respondí antes de que Ethan pudiera hablar,
manteniendo la voz serena a pesar del torbellino en mi interior. Un hombre que valora la verdadera asociación por encima del ego. ¿Asociación? Se burló Judith. ¿Así llamas al hecho de haber apartado sistemáticamente a mi hijo de su familia? ¿De haber hecho que mis hijos dependan de tus limosnas? Eso no es justo, protestó Grace, indignada. La vida no es justa, querida, continuó Judith, con un tono casi cruel. Si lo fuera, mi hijo se habría casado con alguien digno de él, y no con una cualquiera sin educación, que ni siquiera puede darle hijos. Sus palabras flotaron en el aire como veneno. Ethan se levantó de golpe, derribando su silla en el proceso. Discúlpate ahora mismo con mi esposa, le exigió, su voz helada de furia. Pero Judith alzó la barbilla desafiante. ¿Por qué no se marchan de una vez? Estábamos mejor antes de que ella llegara con su dinero y su influencia sobre todos ustedes. Fuera de nuestras vidas, basura. Walter permanecía inmóvil, sin decir una sola palabra en mi defensa. Grace y Michael miraban fijamente sus platos, avergonzados, sin atreverse a intervenir. Los demás invitados se removían incómodos, presenciando el derrumbe de la fachada familiar de los Parker. Me levanté despacio, dejando la servilleta junto a mi plato prácticamente intacto. Gracias por tu honestidad, Judith, le dije. Después de 7 años, es refrescante por fin escuchar lo que realmente piensas. Harper, espera, me llamó Ethan, extendiendo su mano hacia mí. Pediré un Uber, le dije en voz baja. Quédate y habla con tu madre. No, me voy contigo, insistió. Lo miré fijamente. No, Ethan. Ahora esto es entre tú y tu familia. Te veré en casa. Salí de allí con la cabeza en alto y la espalda recta, mientras escuchaba la voz de Judith resonando detrás de mí. ¿Ven? Está volviéndolo en nuestra contra. Justo a esto me refería. El viaje en Uber de regreso fue una neblina de emociones contenidas. No fue sino hasta que entré en nuestra casa vacía cuando finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. No eran de tristeza, sino de un puro y liberador alivio. Después de 7 años intentando ganarme el respeto de alguien que desde el primer día había decidido despreciarme, la verdad finalmente estaba sobre la mesa. Y, de forma extraña, se sentía como libertad. Pasé esa noche sola en nuestra gran casa, reflexionando sobre años de abusos emocionales, sutiles y no tan sutiles. Cada comentario despectivo, cada cumplido envenenado, cada vez que Judith me había hecho sentir inferior, desfilaban por mi mente. Lo había soportado todo por Ethan, convencida de que mantener la paz familiar valía el sacrificio personal. Pero, ¿en qué momento el amor propio se vuelve más importante que sostener una falsa armonía? Ethan llegó pasada la medianoche, con los ojos enrojecidos y los hombros vencidos. Me encontró en el patio trasero, envuelta en una manta, mirando las estrellas. Lo siento tanto, dijo, sentándose a mi lado. No hay excusa para lo que hizo. ¿Se disculpó? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Dijo que había bebido demasiado y que no quiso decirlo de esa forma. Reí suavemente. Entonces no. No se disculpó. Papá está furioso con ella. Grace y Michael también. Me tomó la mano. Todos saben que estuvo mal. Pero nadie la detuvo, señalé. No hasta que tú lo hiciste. Estaban en shock. Todos lo estábamos. Lo miré directamente. ¿De verdad lo estaban? ¿O simplemente era la primera vez que decía en voz alta lo que lleva insinuando durante años? No pudo sostener mi mirada, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Por qué te quedaste? Le pregunté. Después de que te fuiste, creí que podría hacerle entender lo equivocada que estaba. Pensé que podía arreglar esto. Hay cosas que no pueden arreglarse, Ethan. Hay relaciones demasiado rotas. Nos quedamos en silencio un rato, con el peso de las decisiones no dichas flotando entre nosotros. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó finalmente. Necesito espacio, le respondí en voz baja. Me iré a Hawái por un tiempo. Iré contigo, dijo rápidamente. Nos tomaremos un descanso juntos. Negué con la cabeza.
Necesito tiempo a solas para pensar en lo que quiero de aquí en adelante. ¿A qué te refieres? Su voz empezaba a delatar alarma. ¿Estás hablando de nuestro matrimonio? Hablo de lo que estoy dispuesta a aceptar en mi vida. He pasado 7 años intentando ganarme el respeto de tu madre, y eso nunca va a suceder. No puedo seguir fingiendo que estas cenas dominicales no están acabando lentamente con mi espíritu. Dejaremos de ir, prometió. Pondré límites más firmes. Eso ya lo has dicho antes, le recordé suavemente. Pero sigues atrapado en medio, y eso tampoco es justo para ti. A la mañana siguiente, tuvimos una conversación más tranquila durante el desayuno. Ethan prometió enfrentar a su madre, exigirle una disculpa real y protegerme de futuros abusos. Lo escuché, lo amé por sus intenciones, pero dudaba de su capacidad para romper con una vida entera de dinámicas familiares tóxicas. Necesito que entiendas algo, le dije. No volveré a esa casa ni tendré contacto con tu madre hasta que haya un verdadero reconocimiento de cómo me ha tratado y un cambio genuino de actitud. No palabras, hechos. Es completamente razonable, aceptó. Y aún así te vas a Hawái. Asentí. Necesito despejar mi mente en un lugar tranquilo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Preguntó, resignado. No lo sé. Un par de semanas. Tal vez más. Pasé el resto del día empacando y dejando todo organizado para que el trabajo continuara sin problemas en mi ausencia. Mi equipo ejecutivo era más que capaz de manejar las operaciones, y cualquier asunto urgente podría atenderse por videollamada desde Hawái. Ethan, poco característico en él, estaba extrañamente callado mientras me ayudaba a preparar el equipaje. La realidad de nuestra primera separación importante desde que nos casamos comenzaba a instalarse. Justo antes de que partiera hacia el aeropuerto, me abrazó con fuerza. Te amo, susurró. Más que a mi familia, más que a cualquier cosa. Por favor, recuérdalo. También te amo, le respondí sinceramente, a pesar de la incertidumbre que se cernía sobre nuestro futuro. Pero ese no es el problema. El vuelo a Kauai me dio tiempo para procesar mis pensamientos. Al aterrizar, me sentía más liviana, como si hubiera dejado una pesada carga atrás, en el continente. Nuestra casa en Hawái me recibió con espacios abiertos, aire puro y el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla. Durante los primeros días, no hice nada más que descansar, nadar y caminar por la playa. Mantuve el teléfono apagado, salvo por breves contactos con Ethan y mi asistente ejecutiva. La claridad mental que me otorgó la distancia fue invaluable. Ethan me llamaba fielmente cada noche. Al principio, me actualizaba sobre sus enfrentamientos con su madre. Dice que se disculpará cuando regreses, me informó al tercer día. Eso no es una disculpa, le señalé. Es una jugada de poder. Al finalizar la primera semana, sus llamadas empezaron a teñirse de impaciencia. La empresa te necesita para la presentación de Westfield, me dijo. Y yo te extraño. ¿Cuándo piensas volver? El equipo puede manejar lo de Westfield, le recordé. Y yo todavía no estoy lista. Después de 10 días, el tono cambió de nuevo. Mamá quiere que vayamos a su casa para aclarar las cosas, me dijo, con un deje de esperanza en la voz. No, respondí con firmeza. Ya te dije cuáles son mis condiciones. Harper, en algún momento tenemos que seguir adelante como familia. No somos una familia con tu madre, Ethan. Somos un matrimonio que visita a tu familia. Es distinto. Ver cómo Ethan, poco a poco, iba volviendo a su rol de mediador fue decepcionante, pero no sorprendente. Era un patrón que se había establecido mucho antes de que yo llegara a su vida. El hijo perfecto que suavizaba las conductas de su madre, que justificaba sus excesos, que siempre priorizaba la armonía familiar por encima de todo. Mientras tanto, en Hawái, yo experimentaba algo inesperado, paz genuina. Sin la constante tensión familiar, me sentía más creativa, más energizada, más yo misma de lo que me había sentido en años. Extendí mi estadía, montando una oficina remota en nuestro Lanai, donde podía trabajar mientras escuchaba el romper de las olas. 2 semanas después,
Grace me llamó directamente. ¿Cómo estás? Me preguntó, con una preocupación sincera en su voz. Mejor de lo que pensaba, admití. ¿Y por allá? Tenso. Mamá finge que no pasó nada. Papá casi no le habla, y Ethan está miserable. Lo siento. No lo sientas, me interrumpió con firmeza. Tú no causaste esto. Y para que lo sepas, Michael y yo estamos completamente de tu lado. Lo que mamá dijo fue imperdonable. Su apoyo significaba más de lo que ella imaginaba. Gracias por decirlo. Ethan nos comentó que estás considerando quedarte en Hawái de forma permanente, dijo con cautela. Me sorprendió. Aún no he decidido nada. Pero lo estás pensando. Estoy pensando en muchas cosas. Después de colgar, me di cuenta de que Ethan había estado compartiendo sus miedos con sus hermanos en lugar de discutirlos directamente conmigo. Fue otra pequeña traición. Esa misma noche, cuando me llamó, lo confronté. ¿Por qué le dijiste a Grace que planeo quedarme en Hawái definitivamente? ¿No es eso lo que estás considerando? Me respondió, a la defensiva. Estoy considerando que es lo más saludable para mí, para nosotros. Pero no he tomado ninguna decisión, y desde luego no he compartido nada con tu familia antes de hablarlo contigo. Han pasado 2 semanas, Harper. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Qué necesitaba espacio, después de que tu madre me llamara basura sin educación mientras tu padre y tus hermanos permanecían en silencio? La conversación se fue deteriorando, hasta que terminó con Ethan frustrado acusándome de castigar a todos por el error de su madre. A medida que aumentaba la distancia entre nosotros, ganaba claridad sobre los patrones de nuestra relación. Siempre había sido yo quien cedía, quien se adaptaba a las expectativas familiares, quien absorbía los ataques sutiles y directos de Judith hacia mi carácter y mi pasado. Ethan me había apoyado con palabras, pero nunca había impuesto consecuencias reales a la conducta de su madre. Cuando apareció sin previo aviso en nuestra casa de Hawái, después de 3 semanas, sentí una mezcla de emoción por su gesto y molestia por su atrevimiento. No podía pasar un día más sin verte, dijo, dejando su maleta en la entrada. Podrías haber preguntado si estaba lista para recibir visitas. Le señalé. ¿Visitas? Soy tu esposo, no un visitante. La primera noche hablamos con cautela, como 2 desconocidos, redescubriendo los límites de cada uno. Al segundo día, la realidad de nuestra situación quedó al descubierto. Ethan había venido esperando que regresara con él, que retomáramos nuestra vida como si nada fundamental hubiese cambiado. No voy a volver a lo de antes, le dije mientras caminábamos por la playa al atardecer. No puedo fingir que lo de tu madre fue un hecho aislado y no la culminación de años de desprecio. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres divorciarte por culpa de mi madre? Estoy diciendo que quiero un matrimonio donde mi esposo priorice nuestra relación, donde no se me exija soportar abusos en nombre de la paz familiar. Eso no es justo. Siempre te he apoyado. En privado, sí. Pero cuando realmente importaba, frente a tu familia, siempre has optado por el camino más fácil. El dolor en sus ojos era real, pero también lo era la verdad de mis palabras. ¿Qué quieres de mí, Harper? Solo dímelo y lo haré. Quiero que decidas qué tipo de vida deseas. Una en la que estés constantemente dividido entre tu esposa y tu madre, o una en la que establezcas límites sanos que protejan nuestro matrimonio. Te elijo a ti, respondió sin dudar. Siempre te elegiré a ti. Entonces demuéstralo. No con palabras, con hechos. Durante los siguientes días, comenzamos el arduo trabajo de reconstruir la confianza. Participamos en sesiones de terapia por videollamada, donde exploramos las dinámicas que nos habían llevado hasta ese punto. Ethan comenzó a reconocer patrones que nunca antes había cuestionado, como había normalizado la manipulación de su madre, como su rol de mediador se había vuelto una carga más que una virtud. Una semana después de su llegada, Judith llamó con una disculpa a medias, claramente esperando que eso bastara para restablecer el orden. Puede que haya sido un poco dura, dijo, su voz resonando a través del altavoz en nuestra sala hawaiana. Solo me preocupaba el futuro de Ethan. Llevamos 7 años de casados y todavía te preocupa su futuro conmigo,
le respondí con calma. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. La familia es importante. Sí, lo es, coincidí. Por eso no voy a permitir más faltas de respeto hacia mí ni hacia Ethan. Su tono se volvió frío. Así que así será. Te lo llevas a tu paraíso en la isla y lo alejas de su familia. Ethan intervino por fin. Nadie está alejando a nadie, mamá. Pero las cosas cambiarán de ahora en adelante. Harper merece respeto genuino, no simple tolerancia. Siempre la he respetado. No, no lo has hecho, le interrumpió él, con firmeza. Y hasta que puedas reconocerlo y demostrar un cambio real, mantendremos distancia. Fue la primera vez que lo escuché hablarle así a su madre. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Después de colgar, miré a mi esposo con nuevos ojos. Gracias por eso. Tomó mis manos entre las suyas. Esto debió haber pasado hace mucho tiempo. Y tenías razón. No se trata solo de lo que ocurrió en aquella cena. Se trata de años de faltas de respeto que yo permití que continuaran. Aquella noche tomamos una decisión. Hawái ya no sería solo nuestra casa de vacaciones. Se convertiría en nuestra residencia principal, al menos por el futuro cercano. Podríamos abrir una oficina en la costa oeste, le propuse. Expandir el negocio en una nueva dirección. Me encanta esa idea, dijo Ethan, con la emoción en sus ojos recordándome al chico del que me enamoré en la clase de química. Un nuevo comienzo. Mientras nos recostábamos en la cama esa noche, escuchando el sonido del océano, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. La confrontación con Judith había sido dolorosa, pero necesaria. El catalizador de cambio que ambos necesitábamos. ¿Crees que tu madre llegará algún día a aceptarme de verdad? Le pregunté a Ethan, con la cabeza apoyada en su pecho. No lo sé, respondió con honestidad. Pero sé que no es tu responsabilidad lograrlo. Y tampoco es la mía pedirte que lo sigas intentando. En ese momento supe que estaríamos bien. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente estábamos enfrentando los verdaderos problemas en lugar de fingir que no existían. A veces uno tiene que irse para poder reencontrarse consigo mismo, y con el otro. Las 2 semanas iniciales se convirtieron en un mes, que pronto se extendió a 6 semanas de vida havaiana. El ritmo natural de la isla se convirtió en el nuestro. Caminatas matutinas por la playa, jornadas laborales productivas desde nuestra oficina en casa con vista al mar, y cenas al atardecer disfrutando de comida local fresca. Lejos de la tensión de la dinámica familiar de los Parker, Ethan y yo redescubrimos la complicidad fácil que había sido siempre el fundamento de nuestra relación. Abrimos una nueva sucursal de Narrative Beach enfocada en turismo sostenible y negocios locales, explorando mercados que antes no habíamos considerado. La distancia de nuestra sede en Michigan al principio me preocupaba, pero la tecnología moderna hizo que el liderazgo remoto fuera completamente viable. De hecho, el equipo parecía más motivado por la expansión de la empresa. Continuamos con las sesiones de terapia, algunas juntos y otras por separado, estableciendo patrones de comunicación y límites mucho más saludables. Ethan hacía el trabajo difícil de reconocer y enfrentar las disfunciones familiares que antes daba por normales, y ese coraje lo admiraba profundamente. Nunca me di cuenta de cuánta energía invertía manejando las emociones de mi madre, me confesó una noche, mientras estábamos en el Lanai. Lo has hecho toda tu vida, le respondí con suavidad. Romper esos patrones lleva tiempo. En Michigan, la situación con los Parker evolucionaba de formas inesperadas. Walter llamó a Ethan en privado y, por primera vez, ofreció una disculpa genuina por su silencio durante el estallido de Judith. Les fallé esa noche, le dijo. Y te fallé durante años al no enfrentar el comportamiento de tu madre. Lo siento, hijo. Grace y Michael comenzaron a llamarnos con regularidad. Sus vínculos con nosotros se fortalecieron ahora que Judith ya no intervenía. Incluso empezaron a planear visitas a nuestra casa en Hawái, entusiasmados por conocer de primera mano nuestra nueva vida. Judith, en cambio, oscilaba entre un frío silencio y ensayos de reconciliación sin sustancia.
Envió una extravagante canasta de regalos que ni reconocía su conducta ni incluía una disculpa sincera. Al no obtener la respuesta deseada, intentó generar culpa a través de intermediarios. Tu madre está devastada, informó Walter en una llamada. Hay días que ni siquiera sale de su habitación. Lamento que lo esté pasando mal, respondió Ethan, con una firmeza renovada en su voz. Pero sus sentimientos no son nuestra responsabilidad. Cuando esté dispuesta a tener una conversación honesta, estaremos abiertos a ello. Después de 2 meses, Judith finalmente me llamó directamente, algo que jamás había hecho antes. Supongo que te debo una disculpa, empezó, con tono rígido. Lo aprecio, respondí, esperando que continuara. Puede que haya sido dura aquella noche. Me llamaste basura sin educación y me pediste que saliera de tu vida, le recordé con calma. Después de 7 años de faltas de respeto, directas e indirectas. El silencio se extendió entre nosotras. Estaba molesta, dijo al fin. Te llevaste a mi hijo lejos de su familia y ahora lo has mudado al otro extremo del país. Ethan es un hombre adulto que toma sus propias decisiones, le recordé. Y no está al otro extremo del país. Siempre está a una llamada de distancia. La distancia es más emocional que física. ¿Qué quieres de mí, Harper? Preguntó, con exasperación evidente. Nada, respondí con sinceridad. No necesito nada de ti. Ethan y yo somos felices aquí. La pregunta es, ¿qué quieres tú? Porque si lo que deseas es mantener una relación con tu hijo, tendrás que aceptar que somos un paquete completo. No hubo reconciliación dramática ni lágrimas de arrepentimiento. Solo un reconocimiento medido de que las cosas necesitaban cambiar. No era perfecto, pero era un comienzo. 3 meses después de iniciar nuestra vida en Hawái, tomamos la decisión de formalizarlo. Convertiríamos la isla en nuestro hogar permanente, volviendo a Michigan solo para cuestiones de trabajo y visitas familiares cuidadosamente controladas. ¿Estás seguro? Le pregunté. Es un gran cambio respecto a la vida que siempre has conocido. Nunca estuve más seguro de nada, respondió Ethan, viéndose más relajado de lo que lo había visto en años. Esto se siente bien. Convertimos nuestra casa de Michigan en la nueva sede ampliada de Nerety Beach, manteniendo solo un pequeño apartamento para nuestras visitas. La empresa continuó prosperando, y nuestro liderazgo remoto resultó ser incluso más efectivo que cuando estábamos físicamente presentes. Grace fue la primera de los Parker en visitarnos, llegando con los ojos bien abiertos y un profundo aprecio por la vida que habíamos creado. Ahora lo entiendo, dijo mientras le mostrábamos el lugar. ¿Por qué necesitaban irse? Aquí hay algo que no existe en aquella casa. No es solo el lugar, le expliqué. Son los límites que finalmente establecimos. Después vinieron Michael y su esposa, y, eventualmente, Walter. Judith rechazó nuestra primera invitación, pero a los 6 meses finalmente aceptó, a regañadientes, hacer una visita corta junto a Walter. La Judith que bajó del avión en Kauai estaba distinta, más apagada, casi insegura. Nuestra casa, con sus impresionantes vistas al océano y su diseño abierto y luminoso, parecía humillarla de una forma en que nuestros logros en Michigan nunca lo habían logrado. Han hecho bien las cosas, admitió con rigidez durante su primera cena con nosotros. Lo hemos hecho, asintió Ethan, tomando mi mano. Estamos construyendo la vida que queremos, no la que otros esperan de nosotros. La visita no estuvo exenta de cierta tensión, pero carecía del veneno sutil que siempre había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Judith se mantenía en su mejor comportamiento. No sabía si era por un verdadero crecimiento o simplemente porque había comprendido que ya no tenía poder sobre nuestras decisiones. Quizá un poco de ambas. La última noche, mientras Walter y Ethan asaban pescado fresco en el lanai, Judith se me acercó en la cocina. Nunca entenderé cómo alguien con tus orígenes ha logrado tanto éxito, dijo, dejando escapar nuevamente ese viejo juicio que la definía. Pero en vez de dolerme, sentí lástima por su visión tan limitada de la vida. Esa es la diferencia entre nosotras, Judith, le respondí con calma. Yo no valoro a las personas por sus títulos o apellidos,
sino por su carácter, su bondad y su capacidad de crecer. Le extendí una copa de vino. La vida es demasiado corta para otra cosa. Algo cambió en su expresión. No era aceptación, pero sí la primera grieta en su rígida forma de ver el mundo. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Durante el año siguiente, nuestras vidas encontraron un nuevo equilibrio. Neretibet se expandió a 3 oficinas en todo el país. Nuestra cartera de clientes creció hasta incluir importantes marcas internacionales. Ethan y yo logramos finalmente el ritmo de trabajo y vida personal que tanto habíamos buscado en Michigan. Nuestra relación con los Parker se mantuvo complicada, pero mejorada. Judith nunca llegó a abrazarme del todo, pero aprendió a mantener interacciones cordiales, e incluso cálidas en ocasiones, por el bien de Ethan. La hostilidad abierta desapareció, reemplazada por un respeto cauteloso y mutuo. Sin embargo, el mayor cambio ocurrió en nuestro interior. Yo dejé de buscar validación en personas incapaces de brindarla. Ethan dejó de sacrificar nuestro bienestar en nombre de una paz familiar ficticia. Juntos, construimos límites que protegieron nuestro matrimonio, al mismo tiempo que permitieron vínculos familiares significativos, aunque a veces incómodos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquel cruel estallido de Judith fue, en realidad, un regalo. Nos obligó a confrontar los patrones tóxicos que habíamos mantenido y a hacer los cambios que tanto necesitábamos. A veces, los momentos más dolorosos son los que conducen al crecimiento más importante. Mi camino desde vender pulseras hechas a mano en la secundaria hasta construir una empresa multimillonaria me enseñó sobre negocios. Pero el viaje con la familia de Ethan me enseñó sobre el verdadero valor propio. El éxito financiero no significa nada si sigues buscando aprobación de personas que están decididas a negártela. La verdadera riqueza no se mide en dólares ni en direcciones prestigiosas. Se encuentran las relaciones construidas sobre el respeto mutuo, en el trabajo que te llena, y en el coraje de alejarte de situaciones que dañan tu espíritu. Incluso cuando alejarte implique cruzar un océano. Si estás viviendo una situación similar, sintiéndote subvalorado a pesar de tus logros, recuerda que siempre tienes opciones. No tienes por qué seguir aceptando tratos que te lastiman, sin importar los lazos familiares o la historia compartida. Poner límites no es egoísmo. Es necesario para tu bienestar y para construir relaciones más saludables. Me encantaría conocer tus pensamientos sobre esta historia. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la armonía familiar y el respeto propio? ¿Cómo lo afrontaste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si encontraste valor en mi historia, te invito a darle like y suscribirte para escuchar más sobre cómo navegar relaciones complicadas y construir el éxito en tus propios términos. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces, lo más valiente que puedes hacer es decir basta y alejarte de quienes no pueden ver tu verdadero valor. Tu futuro yo te lo agradecerá.